little self-examination. Todos vamos a hacer como una pequeña autoexaminación. And whatever I teach is something the Lord has put on my heart for me first. Cualquier cosa que yo enseño es algo que el Señor primero ha puesto para mí en mi So corazón. when the Lord gave me this message, it was for me. Entonces, cuando el Señor me dio este mensaje, era para mí. So when I'm sharing it, I'm not pointing fingers at you. Entonces, ahora que le estoy compartiendo, no los estoy señalando, ¿sí? And the name of the message is 3 signs we're living in the kingdom of God. El mensaje es 3 señales que estamos viviendo en el reino de Dios. Esta es la segunda parte. And there's 3 signs. Y hay 3 señales, ¿sí? And if every one of us look at our lives and we say, well, I have 1, or I have 2, or I have 3, Y todos vamos a ver en nuestras vidas y vamos a decir, bueno, yo tengo 1, o tengo los 2, o tengo 3. we'll know what we need to adjust. Vamos a darnos cuenta que tenemos que ajustar. We'll know what we need to focus on. Vamos a saber qué tenemos que enfocarnos So ahora. let's go back to Matthew 6:33. Entonces vamos a retornar nuevamente a Mateo 6:33. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you. Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Desire first his kingdom Deseen primero su reino and his righteousness. y su justicia. And then we're going to go to Romans chapter 14, verse 17. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 14, versículo 17. And we already talked a lot about this in the first part of the message, but I'm going to cover it again a little bit. Ya hemos enseñado este versículo en el primer mensaje, pero vamos a cubrir un poquito más de esto. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Now this verse is key because it describes the person that is living, walking in the Holy Spirit. Ahora, este versículo es clave porque está describiendo a aquella persona que está caminando y viviendo en el Espíritu Santo. There's 3 things that will be evident in our lives. Hay 3 cosas que van a ser evidentes en nuestras vidas. The first one La primera will be righteous. es que seremos justos. Now, I don't believe he's talking just about the imputed righteousness that we are given as a gift of grace. Ahora, yo no creo que solo está hablando sobre la gracia, la justicia imputada que nos está dando a través de la gracia. Because we're all saved by grace, right? Porque todos somos salvos por gracia, ¿verdad? I mean, if we're not saved by grace, we're not saved. Entonces, si no somos salvados por gracia, no somos salvos. Because Paul the Apostle said there's none righteous, not one. Porque Pablo el apóstol dijo que no hay ninguno justo, ni siquiera uno. Without the grace of Jesus Christ, I'm lost. Sin la gracia de Jesucristo estoy perdido. But I believe that this refers to a person who's walking in righteousness. Yo creo que esto se refiere a una persona que está caminando en justicia. They're seeking to live a godly life. Está buscando vivir una vida santa. They're seeking to live a holy life. Está tratando de buscar una vida a cuentas con Dios. They're seeking to do the right thing before God. Está buscando hacer las cosas correctas delante de Dios. To think the right things, Pensar las cosas correctas. to watch the right things, Mirar las cosas correctas. to listen to the right things. Escuchar las cosas correctas. Now this word righteousness, Ahora, esta palabra de justicia, in the Greek it means this. en el griego significa esto. It means integrity. Significa integridad. A person of integrity doesn't steal, Una persona que es íntegra no roba, they don't lie, no miente, they don't cheat, no engaña, they don't speak behind other people's backs, no habla a espaldas de otra persona, they don't gossip, no chismea and they don't slander, y tampoco maldice. and they don't have ongoing secret sin. Y tampoco tiene pecados secretos que están continuando. It means virtue. Significa virtud, It means purity of life. significa pureza de vida, It means correct thinking significa un pensamiento correcto and correct actions. y también acciones correctas. So let's read some verses. Entonces vamos a leer algunos versículos, Because ¿sí? la palabra de Dios es más importante. Romanos capítulo 6, versículo 18 dice, you have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de justicia.
Now the word slave in the Greek is the word doulos. Entonces, ahora la palabra para esclavos en el griego es la palabra doulos. We read about, it means a bondservant. Significa a alguien un servidor atado. You see, in the Old Testament, they had slaves and then they had bondservants. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento ellos tenían esclavos? And the bondservant was someone who was a slave. Este siervo atado era aquel que no era un esclavo. And they had fulfilled their 7 years as a slave, and the master said, "You're free to go now." Ya había cumplido sus 7 años de esclavitud y ahora su maestro, su dueño, le decía, eres libre. But because the master and his family had been so good to that slave, Pero porque el dueño y la familia habían sido tan buenos con este esclavo, he said, "I don't want to go. él decía, yo no me quiero ir. You're like family to me." Ustedes son como mi familia. And so the slave owner had a choice. Entonces este esclavo tenía que tomar una decisión. They could receive this person as a bondservant. Podía recibir este esclavo como un siervo ahora a voluntad propia. And so what they would do is they would take their ear Entonces lo que ellos hacían era tomaban la oreja and they would take a tool and they'd punch a hole in it. y luego tomaban una herramienta y hacían un hueco. And they put an earring in there. Le ponían un arete. And that marked them as, as a bondservant, y a es- volunteer slave. Eso los marcaba como un esclavo voluntario ahora. And that's what this word means here. Y eso es lo que esta palabra acá significa. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de justicia. Why do we want to live holy? ¿Por qué queremos vivir santos? Because we love God. Porque amamos a Dios, ¿verdad? Because we want to put a smile on the face of our Heavenly Father. Porque queremos poner una sonrisa en el rostro de nuestro Padre. We want Jesus to look down and go, "Well done, faithful servant." Nosotros queremos que Jesús nos mire y nos diga, bien hecho, siervo fiel. And you know what God has had to do sometimes with me? ¿Y saben lo que Dios tuvo que hacer algunas veces conmigo? And I don't know if it literally happens like this. Y yo no sé si literalmente sucedió así o no. Oh, Brian, Ay, Brian, what are you doing? ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? I don't want God doing that with me. Yo no quiero que Dios haga eso conmigo. You see, when I sin, God doesn't love me any less, Vemos, cuando yo peco no es que Dios me ama menos, but I'm not walking in His love. pero yo no estoy caminando en su amor. Because Jesus said, if you love me, Porque Jesús dijo, si tú me you'll amas, obey my commands. vas a obedecer mis mandamientos. And His commands aren't suggestions. Y sus mandatos no son sugerencias. What are some of the commands? ¿Cuáles son algunos de los mandatos? Love your neighbor as yourself. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Love your enemies. Ama a tus enemigos. And pray for those Y ora por aquellos who have used you que han abusado de ti. and spoken evil things against you. Han hablado cosas en contra tuya. See, that's righteousness. Entonces eso es justicia. And if we're ¿vemos? walking in the Spirit, that's forming in our lives. Y si estamos caminando en el Espíritu, eso se está formando en nuestra vida. But sometimes those old emotions come up and I have to crucify the flesh, like Paul said. Algunas veces las emociones van a venir, pero yo tengo que crucificar la carne, como Pablo lo dijo. I love reading the writings of Paul. Yo amo leer lo que Pablo escribió, Paul admitted to us, porque Pablo admitió a nosotros. he said, I die daily. Él dijo, yo muero diariamente. I crucify the flesh daily. Yo crucifico la carne diariamente. In Romans, En capítulo Romanos, 6, versículo 10 y 9, just as you used to offer yourselves as slaves to impurity and to ever-increasing wickedness, so now offer yourselves as slaves to righteousness, leading to holiness. tal como ustedes solían ofrecerse como esclavos de impureza y de la maldad creciente, ahora ofrézcanse a sí mismos como esclavos de justicia que lleva a la santidad. There's 2 verses about being a slave to righteousness. Hay 2 versículos que habla siendo esclavos de justicia. A volunteer slave to righteousness. Un esclavo voluntario a la justicia. 1 Timothy chapter 6 verse 1. En 1 de Timoteo 6:11. But you, O man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17. En 2 de Timoteo 3, 16, 17.
All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para entrenar en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado en toda buena obra. You see, if we don't spend time reading the scriptures, Entonces vemos que si no pasamos tiempo leyendo las escrituras, we're not going to receive our training in righteousness. no vamos a recibir nuestro entrenamiento en la justicia. The word of God is sharper than any two-edged sword. La palabra de Dios tiene más filo que cualquier espada de dos filos. And that sword is meant to cut out the things that are destructive to us in our relationship with the Y esa Lord. espada ha sido creada para poder cortar toda cosa que está destruyendo, que es destructora en nuestra relación con Dios. We need to spend time in His Word. Necesitamos pasar tiempo en su palabra. Hebrews 12:11. En Hebreos 12:11 You see, if God loves us, He's going to discipline us. vemos que si Dios nos ama, Él nos va a disciplinar, ¿verdad? And that's one of the purposes of the Holy Spirit, to bring conviction. Y ese es uno de los propósitos del Espíritu Santo, el traer convicción. I want conviction. Yo quiero convicción. I want the Holy Spirit to convict me of my wrong thinking, Yo quiero que el Espíritu Santo me convenza de mi pensamiento erróneo, of my wrong actions. de mis acciones erróneas. I need to be reminded. Yo tengo que ser recordado. And the Holy Spirit does that. Y el Espíritu Santo lo hace. No discipline seems pleasant at the time, but painful. But later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. When we receive the training of righteousness that we find in the Word of God, Cuando nosotros recibimos el entrenamiento en la justicia que recibimos en la palabra de Dios, there begins to be a harvest. empieza a haber una cosecha of righteousness. Una cosecha de justicia. I find that I'm not as angry as I used to be. Me doy cuenta que ya no me molesto tanto como antes lo hacía. I don't slam doors like I used to. Ya no tiro puertas como antes lo solía hacer. I don't curse like I used to. Ya no maldigo como antes lo hacía. I don't yell at my wife like I used to. Ya no le grito a mi esposa como lo hacía antes. Because we're getting trained in righteousness and it produces a harvest. Porque nosotros estamos siendo entrenados en la justicia y eso produce una cosecha. But you see, the Holy Spirit is leading us into this training and we have to cooperate with Him. Vemos, el Espíritu Santo nos está guiando, liderando en este entrenamiento y nosotros tenemos que cooperar en eso. Some people say, you know, I Algunas spend a lot of personas, time on the Word. algunas personas dicen, mira, bueno, yo paso mucho tiempo en la palabra. And I say, yeah, really? Y yo le digo, sí, ¿de verdad? They say, yeah, I put it under my pillow every night. Y dice, sí, yo la pongo debajo de mi almohada todas las noches. You got to read it, all right? Tienes que leerlo, no solo ponerlo debajo de tu almohada. And it's so simple nowadays. Ahora es muy simple, We got Bible programs, porque tenemos programas para la Biblia, Bible apps, tenemos aplicaciones para la Biblia. but I still like my paper Bible. Pero aún cuando haya eso, todavía me gusta mi Biblia de papel. I still like it. And you know, I like to carry my little yellow pen in there Me gusta llevar mi resaltador ahí so I can yellow things up. para poder resaltar algunas cosas. I like to keep my little fine print pen Me gusta llevar mi lapicero de punta fina so I can write between the lines, para poder escribir entre you know, las like líneas. that. So I can look back and remember what the Lord spoke to me out of those verses. Por ejemplo, acá que me puedo acordar nuevamente lo que el Señor me habló a través de esos versículos. That's important to me. Eso es muy importante para mí. And I lost my last one in the jungles of Guatemala in 2005. Yo perdí mi última Biblia en la selva de Guatemala en el 2005. So when I packed my luggage to Peru, Entonces, cuando empaqué todas mis maletas para Perú, that goes in my backpack. eso va en mi maleta, esa Biblia, I don't want to lose it. porque no quiero perderla. 1 Peter chapter 2, verse 24. Primera de Pedro 2:24. He himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you've been healed. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia.
Por sus heridas ustedes han sido In sanados. 2 Timothy chapter 4, verse 8. En 2 de Timoteo 4:8. This is a good one. Este es un versículo muy bueno. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Por lo demás me espera la corona de la justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. The second thing, the second sign that we're walking in the kingdom of God is this. La segunda señal que estamos caminando en el reino de Dios es esta. We'll be full of peace. Estaremos llenos de paz. The kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace. El reino de Dios no es cuestión de bebidas o comidas, sino de paz. Now the word for peace is the word eirene, Ahora la palabra para paz es la palabra Irene. and it means a prosperity of peace, Y eso significa una prosperidad de paz. a prosperity of quietness, Una prosperidad de silencio. that there's an abundance of quietness in me. Que hay una abundad de silencio, de calma. And when we have this, we don't overreact to situations. Y cuando nosotros tenemos esto, no sobrereaccionamos en las situaciones. We're tranquilo. Estamos tranquilos. And Jesus promised it. Y Jesús lo prometió. My peace I give you, Mi paz yo les doy, not as the world gives. no como el mundo lo da. And we're going to read that verse. Y vamos a leer ese versículo. This is a peace that passes understanding. Esta es la paz que sobrepasa entendimiento. It brings me into a spiritual rest. Me lleva a un descanso espiritual. I know I'm saved by grace. Yo sé que soy salvo por gracia. I know that anything I do Yo sé que cualquier cosa que yo haga, that God is leading me to do que Dios me está guiando a hacer, isn't to get the love of God. I've already got it. no es para tenerlo, porque ya lo obtuve. I do it because of the love of Yo lo God. hago más bien por el amor de Dios. You see, this person isn't full of anger. Vemos, esta persona no está llena de ira. They don't have unforgiveness in their heart. Tampoco tiene falta de perdón en su corazón. They don't have jealousy. No tienen celos, They're not selfish. no son egoístas, They're not worried. no están preocupados, They don't have self-pity no tienen lástima de sí mismos and lots of anxiety. y tienen mucha ansiedad. You know, the other day we had a retreat for some of the leaders that we work with. El otro día nosotros hemos tenido un retiro para los líderes con los cuales nosotros trabajamos. And we were at this beautiful Y place. estábamos en este lugar hermoso, hermoso. And I went out on this field every morning. Y yo salí al campo todas las mañanas. And there was one place I wanted to sit, Y había un lugar en el cual yo quería sentarme. but the bugs kept biting me, so I had to keep moving. Pero los mosquitos seguían picándome, así que tenía que irme. But I was just worshiping the Lord Pero simplemente estaba adorando al and Señor, talking to the Lord hablándole al and Señor, enjoying the Lord. disfrutando en el Señor. And that peace That peace that passes understanding esa paz que sobrepasa entendimiento, was so real. es tan real. And I want to have that peace as I walk through my day-to-day life. Y yo quiero tener esa paz mientras yo camino mi vida diaria. Because the kingdom man or the kingdom woman, Porque they're walking in peace. el hombre o la mujer del reino está caminando en paz. And that's part of our inheritance in the kingdom of God. Y esa es parte de nuestra herencia en el reino de Dios. John 14:27. En Juan 14:27, Jesús dijo, peace I leave with you. paz les dejo, My peace I give to you. mi paz les doy. This is a God peace. Esta es una paz de Dios. This is a heavenly peace. Esta es una paz celestial. This is beyond comprehension. Eso va más allá del entendimiento, And la this is what comprensión. Jesus is saying to us. Y esto es lo que Jesús está diciéndonos a nosotros. My heavenly peace Mi paz celestial I give to you. te la doy a ti. I don't give it to you as the world gives. Yo no se las doy a ustedes como el mundo lo da. And I think what he's implying is I'm not just going to give you a little bit. Y yo sé lo que acá él está implicando, está tratando de decir, es que no nos da un poquito. And then when you deserve it, I'll give you a little more. Y si luego, si tú lo mereces, te doy un poquito más. It's always there. Está siempre ahí. It's always available. Siempre está disponible. But we need to learn to draw deep from the wells of salvation. Pero nosotros tenemos que aprender a poder jalar más bajo de la salvación. And some más believers- hondo. Algunos creyentes
want the pastor to keep holding their hand. Quieren que el pastor todavía los esté tomando de la mano. They should be teaching already, Ellos ya deberían estar enseñando. and they still want the pastor to Pero hold their todavía hand quieren que el pastor los lleve de la like they're a mano. spiritual Como si 3-year-old. fueran un niño espiritual de 3 años. They don't have righteousness. Ellos no tienen justicia. They don't have peace. No tienen paz. They can. Pueden. It's the same promises to all of us. Porque es la misma promesa para todos nosotros. God is not a respecter of persons, but a rewarder of those who diligently seek Him. Dios no es una persona que respeta a personas, sino Él le da la recompensa a aquellos que lo buscan. And some people are going to get to heaven, some Christians, Algunos cristianos van a ir al cielo and they're going to go, oh no, y van a decir, ay no, you mean that was for me? ¿eso era para mí? I could have had the same joy as Pastor Juan. Yo pude haber tenido el mismo gozo que Pastor Juan. I could have had the same peace as Sister Jocelyn. Yo podría haber tenido la misma paz que la hermana Jocelyn. I could have had the same righteousness Hubiera, as Javier. hubiera tenido la misma justicia que Javier. Yeah, Sí. and we need to live that way. Y tenemos que vivir de esa forma, ¿sí? Realizing these promises are for each and every one of us. Dándonos cuenta que estas promesas es para cada uno de nosotros. And the commands. Y los mandatos también. Because obeying the commands unlock the promises. Porque al obedecer las promesas, esto abre y te da puerta a las promesas. If I don't seek, Si yo no busco, I don't find. no encuentro. If I don't knock, Si yo no toco la the puerta, door's not open. la puerta no se va a abrir. If I don't ask, Si yo no I pido, don't receive. no voy a recibir. Now there are times by God's grace, Si hay tiempos que por la gracia de Dios, He'll pour out blessings on us regardless of what we do. Él va a derramar bendiciones en nosotros, no importa lo que nosotros hagamos. But overall, the principles in the Word of God Pero sobre todo los principados de Dios. sometimes have conditions. The Al- promises al- have conditions. Algunas veces estas promesas tienen condiciones. Look for the ifs. Busquen por las palabras condicionales sí. When in my Bible, I circle the ifs. En mi Biblia yo le hago un círculo, encierro la palabra sí. John condicional. 16:33. En Juan 16:33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I've overcome the world. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. That's a promise. Esa es una promesa. You will have trouble, Ustedes van a tener aflicciones, but you're going to have peace to get you through the trouble. pero van a tener paz que los van a ayudar a pasar las aflicciones. So the trouble isn't as troublesome when we have God's peace to walk through. Entonces estas aflicciones ya no son tan aflictivas cuando tenemos la verdad y la paz de Dios. I've got about 10 more verses on peace, but I'm only going to do 3 more. Yo tengo como 10 versículos que son de la paz, pero solo voy a hacer 3 más, ¿sí? Romans chapter 15, verse 13. Romanos 15:13. And this is Paul speaking. Este es Pablo hablando, ¿sí? May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him. Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz. See, this is a condition. Vemos, esta es una He's condición. saying, may God fill you with all hope Dice que Dios los llene de toda esperanza, and all peace de toda paz, as you trust in him. mientras ustedes confían en Él. I have to have faith. Yo tengo que tener fe, I have to believe. tengo que creer, I have to take that step of faith we tengo talked que about dar ese earlier. paso de fe del cual hablamos más temprano. We make our best effort. Nosotros damos nuestro mejor esfuerzo. The Holy Spirit will help us. El Espíritu Santo nos ayudará. We're all going to fail at that at times, Todos vamos a fallar en cierto momento, but we're going to get up and we're going to try again. pero nos vamos a levantar y vamos a seguir. I watched, they just had the Winter Olympics. Yo he visto, ustedes saben de las Olimpiadas de invierno, ¿sí? And I don't think Peru's involved in the Winter Olympics, Yo no creo que Perú esté involucrado en esas Olimpiadas, but they had this one guy, pero tenían a este chico and he does snowboarding. y él está en esas tablas para las nieves, And they para la have nieve, this, ¿sí? this giant ramp. It's about as wide as this room. Y había esta rampa que era gigante, que era el doble de ancho de este cuarto, de este It's lugar. like a half of a tube. It goes like this. Y era como la mitad de un tubo, porque iba así.
and it's full of ice and Yes. hardened snow. y está lleno de hielo y de nieve dura. And their feet are locked into a snowboard. Entonces sus pies están ahí metidos en esta tabla de la, And then para they la go nieve. down and they go up and they flip around and they come down and they And- go up and they flip around. And there's like 4 of those each time they compete. Entonces cada vez que ellos compiten hay como 4 de estos que ellos tienen, bajan, luego dan una voltereta, bajan y luego dan una voltereta y así sucesivamente. Well, the oldest snowboarder in En- the Olympics, Entonces la persona más de mayor edad en esta competencia, who had won the gold medal before, que ya había ganado la medalla de oro, he was competing. estaba compitiendo. But what a lot of people didn't know until they announced it on the TV show, Pero lo que muchas personas no sabían hasta que se anunció en la tele 2 months earlier, era que 2 meses antes, when he came down on one of those cuando él estaba bajando en una de estas rampas, he hit his face on the corner of the ice. él se golpeó el rostro, la cara en la esquina de este hielo. And it broke his face open. Y eso abrió su rostro, su He had to cara. have like 70 something stitches. Él tuvo que tener como varios parches, como 17 parches. So some of you are probably saying, why are you telling that story when you're talking about peace? Y quizás algunos dijeran, pero ¿por qué me estás contando esa historia cuando estás hablando de la paz? See, that guy could have given up. Ese chico, ese hombre podría haber simplemente rendido. He could have said, you know, I'm just not going to snowboard anymore. Podría haber dicho, mira, yo ya no voy a hacer esta carrera en la nieve más. I'm not going to try anymore. Ya no voy a tratar nuevamente. And a lot of Christians are like that. Y muchos cristianos son de esa forma. They fail, Fallan they give up. y se rinden. And instead of looking up, En vez de mirar arriba, they start walking around like this, ellos empiezan a caminar así, full of anxiety, llenos de ansiedad, like they have no hope, como que no tienen esperanza. no light coming out of their eyes. No hay ninguna luz que sale de sus vistas, de sus ojos. See, we're more than conquerors in Jesus Christ. Sabemos que somos más que vencedores en Jesucristo, That's what the ¿verdad? Bible says. Eso es lo que la Biblia nos dice. That's what we need to be. Y eso es lo que necesitamos ser. And by the way, Y por cierto, that guy, Shaun White, ese chico, he won the gold medal. él ganó la medalla de oro. He won the gold medal. Él ganó la medalla de oro. And if we get up, Y si nosotros simplemente nos you levantamos, see, the Lord's going to see the desire of our heart to please Him, to serve Him. vemos el Señor va a ver el deseo en nuestro corazón de servirle, de agradarle. He's going to help us. Y Él nos va a ayudar. I think some of us, we have the wrong opinion of our Father, our Heavenly Father. Yo creo que algunos de nosotros tenemos la idea errónea de nuestro Padre Celestial. And instead of thinking God is reaching out and say, come on, Brian, you En can vez, get, come on, get en help. vez de pensar que nuestro Padre está así, te dice, vamos Brian, ven, yo te ayudo. You didn't make it that time, but come on, I'm going to help you. Ven, 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 no fue tan malo, ven, yo te voy a ayudar, yo te quiero We ayudar. picture God this way. Nosotros nos imaginamos a Dios de esta forma. Brian, you're an idiot. Brian, tú eres un tonto. You don't do anything right. Tú no haces nada bien. Ya, That's not God. así no es Dios. You know, they say that they did a survey years ago about young men that were put in prison in the United States. ¿Se acuerdan? Hubo un hombre de los Estados Unidos que fue puesto en prisión. And they said that over 70% of them were told by their fathers when they were young, Y dijeron que el 70% por lo menos de ellos fueron dichos por sus padres cuando eran jóvenes. you're never going to accomplish anything. Tú nunca vas a lograr nada. You're never going to do anything important. Nunca vas a hacer nada con tu vida, nada bueno. Our Father never speaks that way. Nuestro Padre nunca habla de esa No, forma. our Heavenly Father, Nunca. Nuestro Padre He Celestial never speaks that way. Never. nunca habla de esa forma, nunca. Because the Word of God says this, Porque la palabra de Dios dice esto. humble yourself in the sight of the Lord and He'll lift you up. Humíllense ustedes delante de la vista del Señor y Él los va a levantar. If I confess, Si yo confieso, if I repent, si yo me arrepiento, the Lord's arms are open to lift me up. los brazos del Señor están abiertos para levantarme. Efesios capítulo 4 versículo 3 dice, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz.
And one last verse on peace. Y un último versículo sobre la paz. ¿sí? 2 Peter chapter 1 verse 2. Segunda de Pedro 1:2. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. Que abunde en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y Jesús nuestro Señor. This is Peter the apostle. Este es Pedro el apóstol. We've heard the words of Jesus. Hemos escuchado las palabras de Jesús, We've heard the words of Paul the apostle. escuchamos las palabras de Pablo el apóstol. Now we're hearing the words of Peter the apostle, Ahora estamos escuchando las palabras de Pedro el who apóstol, had failed the Lord terribly. que le falló al Señor terriblemente. He was the proud one. Él era el orgulloso, Pride puts this spiritual brick wall between me and God, porque el orgullo pone un muro entre el Señor y yo, because God resists the proud. porque saben que Dios resiste al orgulloso, ¿verdad? If we start taking credit for the good things that we do, Si nosotros empezamos a tomar créditos por las buenas cosas que hacemos, instead of gloria a Dios, en vez de darle la gloria a Dios, we separate ourselves from God. nos separamos a nosotros mismos de Dios. Remember Peter? ¿Se acuerdan de Pedro? He's the one that said, Lord, Él es aquel que dijo, Señor, even if all these other apostles deny you, aun cuando todos estos apóstoles te nieguen, no way I'm going to do it. yo no lo voy a hacer. No way. No hay forma. Not going to happen. No Not going to va a happen. suceder, no va a suceder. Pride comes before the fall Porque el orgullo viene antes de la caída. ¿sí? 3 times. 3 veces. He even called down curses on himself. Aún él llamó maldiciones sobre él. And when he's writing this, Y cuando él está escribiendo esto, he's remembering the forgiveness, the mercy, and the grace that Jesus gave him. él está recordando la misericordia, la gracia, el perdón que Jesús le dio a él. When Jesus met them after the resurrection and cooked a nice fish meal for them. Cuando Jesús se encontró con él luego de la resurrección y hizo una comida grandiosa para él. And Jesus gave him the opportunity to be restored in the ministry. Y Jesús incluso le dio la oportunidad a él para poder ser restaurado en el ministerio. And so now Peter says this: Entonces ahora Pedro dice esto. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Que la gracia de Dios y la paz abunde en ustedes por medio del conocimiento que tienen de Dios y Jesús nuestro Señor. And he gives us a little insight into how we get a greater understanding of grace and of peace. Y nos da un poco de una entrada de cómo podemos nosotros tener un mejor entendimiento en la gracia y la paz. It comes through our knowledge of Jesus Christ. Viene a través de nuestro conocimiento de Now, this Jesucristo. is an interesting word, Entonces, esa es una palabra interesante, ¿sí? because in the Greek, this word is the word epignosis. Porque esta palabra en el griego es la palabra epignosis. And it doesn't just mean to have knowledge of something. Eso simplemente no significa tener conocimiento de algo. In other words, he's not just saying because you know about Jesus Christ, you're going to have grace and you're going to have an abundant peace. No es que estás diciendo, en otras palabras, si tú tienes este conocimiento vas a tener gracia y paz. It means to acknowledge. Significa reconocer. You see, let's say if I say, well, I have knowledge that JJ is in the room. Por ejemplo, digamos, yo tengo conocimiento si yo lo digo que JJ está aquí. But if I acknowledge JJ in the room, Pero si yo reconozco que JJ está en well, el hey cuarto JJ, how's it aquí, going, man? yo le voy a decir, hola Good to see JJ, you, ¿cómo good to estás? see Muy you. bueno verte. You see, we need to acknowledge the presence of God in our life. Tenemos que reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. We need to be walking with Him, Tenemos que estar caminando con Él, talking with Him, hablando con Él, listening to Him. escuchándolo. And the last thing, Y la última cosa, the kingdom of God is righteousness, joy, and peace, or peace and joy in the Holy Spirit. el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. We'll be full of joy. Vamos a estar llenos de gozo. And if we're walking through life Y si estamos caminando a través de la vida and we struggle to put a smile y on estamos our face, batallando en poder tener una sonrisa en el rostro, how are we going to be the light of the world? ¿cómo vamos a ser la luz del mundo entonces? You see, Jesus isn't just giving us righteousness, peace, and joy
for us to enjoy. Vemos que Jesús simplemente no nos ha dado la justicia, la paz y el gozo para que nosotros lo disfrutemos. He wants to display His glory through us, Él quiere que nosotros mostremos su gloria a través de nosotros, His power through us. su poder a través de nosotros. Let me ask you an honest question. Les voy a hacer una pregunta honesta, No ¿sí? need to raise your hand. No necesitan levantar sus manos. If you're depressed, Si ustedes están deprimidos, would you rather go hang out at the house of somebody else that's really depressed? ¿ustedes se irían a pasar el tiempo en la casa de alguien que está deprimido? Or would you rather go to somebody that has some joy? ¿O se irían a la casa de alguien más bien que está lleno de gozo? Now, if you say, I'd rather go to the house of the person that's depressed, Ahora, si ustedes dijeran que se irían a la casa de la persona que ya está deprimida, we really need to pray. realmente necesitamos orar, Because that means you enjoy your depression. porque eso significa que ustedes disfrutan su depresión. But depression and anxiety is not enjoyable. Pero la depresión y la ansiedad no se puede And it's disfrutar. not something that God wants me to have or you to have. No es algo que Dios quiere que yo tenga o que ustedes tengan. He's come to heal the brokenhearted. Él ha venido para poder sanar el corazón quebrantado, Some ¿verdad? of you have experienced terrible pain in your life. Algunos de ustedes han experimentado dolor terrible en sus vidas. And I'm not making light of that pain. Y yo no estoy haciendo que ese dolor sea ligero. But I want you to know that Jesus will heal the broken heart. Yo quiero que sepan más bien que Jesús va a sanar el corazón And He'll give you quebrantado. hope. Él les va a dar esperanza. And it's not something you have to work hard to get. Y no es algo que ustedes tienen que trabajar arduamente para obtenerlo. You see, I believe that Jesus knows exactly what we're going through. Yo creo que Jesús sabe exactamente la cosa que estamos atravesando. And when He sits at the right hand of the Father, Y cuando Él se sienta a la diestra del Padre, and someone is experiencing the death of a loved one, y algunos están experimentando, por ejemplo, la muerte de un ser amado, I believe He says, Father, yo creo que Él dice, Padre, when I went to the earth cuando yo fui a la tierra and I was in that human body, y yo estaba en ese cuerpo humano, and I went to Mary and Martha's house, y yo fui a la casa de María y Marta, and they had lost their brother Lazarus, y ellos habían perdido a su hermano Lázaro, I felt their pain, yo sentí su dolor. and tears came out of my eyes. I wept. I literally wept. I felt. Y yo realmente lloré, lo sentí, What they lágrimas felt. cayeron de mi rostro. That's why He's our high priest. Es por eso que Él es nuestro sumo sacerdote. And the Bible says He was tempted in every way that we're tempted. Y la Biblia nos dice incluso que Él fue tentado de todas las formas en las cuales nosotros vamos a ser tentados. When we're going through temptation, Cuando nosotros vamos a través de la tentación, Jesus says, Father, Jesús dice, Padre, when you sent me cuando tú me enviaste by the Holy Spirit into the wilderness, por el Espíritu Santo al desierto and Satan appeared to me, y Satanás se apareció, and I've been there for 40 days, y yo estuve ahí por 40 días and I was so hungry, y tenía tanta and hambre, I was so thirsty, tenía tanta sed and I felt so weak. y me sentía tan And débil. when Satan appeared to me, Y cuando Satanás se apareció delante mío and he offered me that bread, y me ofreció ese pan, if it wasn't for your word, si no fuera por tu palabra, it was your word fue that I tu spoke. palabra que yo hablé And he left. y Él se fue. See, Jesus knows. Vemos, Jesús sabe, conoce. And I believe that's one reason Y yo creo que esa es una razón that God sent Jesus the way He sent Him. que Dios envió a Jesús de la forma que lo envió. We're not going to read it, but read in Isaiah about Jesus. No lo vamos a leer, pero lean en Isaías I think acerca it's de Isaiah, Jesús. I think it's Isaiah 53. It says, there was no beauty to be found in Him. Yo creo que es en Isaías 53 que dice que no hubo belleza encontrada en Él. He didn't choose to be born in a beautiful, a body with a beautiful face. Yo no creo, Él no eligió haber nacido en un cuerpo con un rostro hermoso. You ever see those pictures of Jesus and he always looks... Algunas veces Cara. ustedes han visto esas fotos de Jesús que Él se ve todo de buena apariencia. The Bible says there was no beauty in Him. La No Biblia human dice beauty. que no hubo belleza humana en Él, But there was joy pero hubo gozo, and there was peace. hubo paz. That's why people were drawn to Him. Es por eso que las personas eran atraídas a They Él, saw the love of the Father. porque ellos veían el amor del Padre.
in Luke chapter 10, verse 17. En Lucas 10, versículo 17. Jesus says to the disciples, the 72 returned with joy, and they said, Lord, even the demons submit to us in your name. Los 72 regresaron con gozo y dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. I saw Satan fall like lightning from heaven. Yo vi a Satanás alejarse como un rayo en el cielo. Then Jesus says, I've given you authority to trample on serpents and scorpions and overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Y luego Jesús le dijo, yo les he dado poder, autoridad para poder pisotear serpientes y escorpiones y echar fuera todo poder maligno. However, don't rejoice that the demons submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Más bien regocíjense que sus nombres están escritos en el libro del cielo. Y nada, Él también nos dice que nada nos va a dañar. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, that's reason enough to rejoice esa ya es in una life. razón suficiente para poder regocijarnos en la vida. That one day all this is over. Que un día todo esto se va a There'll acabar. be no sorrow. Ya no va a haber tristeza, There will be no pain. no va a haber dolor, There'll be no temptation. no va a haber tentación. There'll be no need to trust the Lord for money for food. Ya no va a haber necesidad de confiar en el Señor por la comida. There'll be no persecution. Ya no va a haber persecución. It'll be celebration. Va a haber celebración más Because bien. then the kingdom of God will be back in the kingdom of heaven. Porque luego el reino de Dios va a regresar al reino del cielo. That's the promise. Esa es la promesa. So we should be rejoicing. Entonces debemos estar con regocijo. And not just rejoicing, but be full of joy. Y no solo regocijándonos, sino estar llenos de gozo. It's a gift. Es un regalo. It's one of the fruits of the Holy Es Spirit. uno de los frutos del Espíritu Santo. Fruits are good. Los frutos son buenos. I like apples, A mí me encantan las I like manzanas, bananas, los plátanos, watermelon, la sandía, strawberries, las fresas, blueberries. también las But I like the blueberries. fruits of the Spirit better. Pero me gustan más los frutos del Espíritu. And the more the Holy Spirit is evident in our life, the more we're going to see the fruits grow. Y mientras más el Espíritu está activado, está en nuestras vidas, más vamos a ver que los frutos van a crecer. Just 2 more verses and we're going to end tonight. 2 versículos más y acabamos por esta noche, ¿sí? John chapter 15, Juan 15, versículo 10. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Now here's the word if. Ahora acá vemos esta palabra condicional, sí. This is a conditional promise. Esta es una promesa condicional. If I meet the conditions Si yo cumplo las condiciones of the command of Jesus Christ, del mandato de Jesucristo, I'll receive the reward of meeting the yo conditions. voy a recibir la recompensa si es que yo cumplo estas condiciones. Just like with your children. Así como con sus hijos, por If ejemplo. you say, Si ustedes dicen, if you wash these dishes, si tú lavas los platos, I'm going to give you this lollipop. yo te voy a dar este chupete Or I'm going to give you ice cream. o te voy a dar helado. And if they don't wash the dishes, Entonces, si ellos no lavan los platos, if you're a good parent, si ustedes son unos buenos padres, you're not going to give them the ice cream. no le van a dar el helado, Because they need to learn porque tienen que aprender that a deal is a deal. que un trato es un trato. He says, if you keep my commands, Él nos dice, si obedecen mis mandamientos, you will remain in my love. permanecerán en mi amor, You'll dwell in my love. van a habitar en You'll mi amor, continue in my love. van a continuar en mi amor, You'll abide in it. van a habitar en él. Just as Así como I have kept my Father's commands. and yo remain in he his love. obedecido los mandamientos de mi Padre. Jesus has high expectations for us. Jesús tiene expectativas altas por nosotros. That's why Paul the Apostle said, I have finished the race. Es por eso que Pablo el apóstol dice, yo he finalizado la carrera. It's not how we start. No es como comenzamos. A lot of Christians, Muchos they cristianos, start the race, ellos comienzan la carrera, they run with faith for a while, corren con fe por un tiempo and then they drop out. y luego se salen.
Paul says, I finished the race. Pablo dijo, yo completé, That's what we need to finalicé do. la carrera, y eso es lo que nosotros necesitamos We have to hacer. keep the Father's commands. Tenemos que seguir los mandamientos del To Padre, remain in ¿sí? His love. Permanecer en su amor. And then he says this, Luego nos dice esto. I've told you this so that my joy may be in you Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes, and that your joy may be full. y así su gozo sea completo. So Jesus' joy Entonces Jesús es gozo. becomes my El joy. gozo de Jesús se convierte en mi gozo. He says it's yours. Él dice ahora, es tuyo. The es joy de of God ustedes. is yours. El gozo de Dios es de The ustedes. joy of God is mine. El gozo de Dios es mío. And that's why as believers, Y es por eso que como creyentes, when we go out, cuando salimos, we go out with joy. salimos con gozo. We're led forth with peace. Nosotros salimos con paz. That's what it says in Eso Isaiah. es lo que nos dice en Isaías. And that was before the new covenant. Y eso fue antes del nuevo pacto. But they're tied to righteousness. Están atados con la justicia. If I'm not living in righteousness, Si yo no estoy viviendo en justicia, I'm quenching the Spirit. yo estoy contristando el Espíritu. I'm not picking the fruit of the Spirit. Yo no estoy cogiendo los frutos del Espíritu. And so I'm walking in anxiety. Entonces camino en And I'm ansiedad, walking in fear. camino en temor, And I'm walking in unforgiveness. camino en falta de perdón, In jealousy. en celo, In anger. en ira. Anger no good. Y la ira no es buena. Jealousy no good. Los celos no son Fear buenos. no good. El temor no es bueno tampoco. That's not God's plan. Ese no es el plan de Dios. God has not given us a spirit of fear, Dios no nos ha dado un espíritu de but temor, power, sino de poder, amor, power, love, and a sound mind. de amor y también en el dominio propio de una mente correcta. We put on the mind of Jesus. Nosotros nos ponemos en la mente de Jesús. And if we're not memorizing God's word, reading God's word, proclaiming God's Y si word, nosotros no estamos memorizando la palabra de Dios, no la estamos leyendo, no la estamos proclamando, we're not going to have the results that God's word can actually have in our lives. no vamos a poder tener los resultados de la palabra de Dios que realmente pueden pasar en nuestra vida, podemos tener. Wasn't it Paul who said we're seated in heavenly places? ¿No dijo Pablo que nosotros estamos sentados en lugares celestiales? You see, that's right. God wants to rise us up. Es cierto, Dios quiere levantarnos. He said, you'll mount up with wings as eagles. Él dice que ustedes van a alzarse como con alas de águilas. I don't want to be a paloma. Yo no quiero ser una paloma. Would you rather be a pigeon or an eagle? Tú quieres ser o una paloma o un águila. We want to be eagles, right? Nosotros queremos ser águilas, ¿verdad? God wants his people to be the eagle, like the eagle, Dios quiere que su pueblo sean como las águilas, to soar to the highest heights. que puedan ir y alcanzar las partes más altas. See, the pigeons, they have to constantly keep their wings going. Vemos que las palomas tienen que tener sus alas constantemente moviéndose. But the eagle gets under the winds Pero el águila se va más arriba del viento y va así. and soars. Y va así, See? ¿verdad? See, I have this thing, when I get to heaven, I want to fly. Entonces yo tengo esto, que cuando yo quiero ir al cielo, yo quiero I wanna volar. fly. Yo quiero volar. But the Lord wants us to be able to fly in life. Pero el Señor quiere que nosotros seamos capaces de volar en la vida. He wants us to succeed in life Él quiere que nosotros seamos exitosos en la and vida. give him the glory. Y que le demos a Él la gloria. Live in the kingdom. Vivir en el reino. Then he says, my command is this, love each other as I've loved you. Luego nos dice, mi Oh, oh. mandamiento es este, ámense los unos a los otros como yo los he amado. If I want to have joy, Si yo quiero tener gozo, I need to love my brothers and sisters. tengo que amar a mi hermano y a mi hermana. Not talk about them. No hablar de ellos, I need to love them. tengo que amarlos. Just as Jesus has loved me Así como Jesús me ha amado a mí and forgiven me of so many y me ha things. perdonado a mí de tantas cosas. And if he's forgiven me, Y si Él me ha perdonado, I need to forgive others. yo tengo que perdonar a otros. In the last verse, El último versículo, Juan capítulo 16, verses 23 and 24. versículo 23 al 24. In that day you will no longer ask me anything. And he's talking about after his ascension into heaven. En aquel día ya no me preguntarán nada, y Él está hablando cuando Él asciende al cielo. And that word there for ask is the word arateo. Y la palabra para preguntar es la palabra arateo. And he's saying, in that day you will not pray to me regarding anything. Él está diciendo ahí, en aquel día no me vas a orar a mí con respecto a nada. That's Jesus. Ese es Jesús el que está hablando aquí.
Now, the first time I read that, I thought, wait a second. La primera vez que yo leí dije, oye, espérate. I pray to Jesus. Yo le oro a Jesús. But Jesus said Pero in Jesús John dijo 14:6, en Juan 14:6, I'm the way, the truth, and the life. yo soy el camino, la verdad y la vida. No man comes to the Father but by me. Ningún hombre viene al Padre si no es por mí. When Jesus taught us to pray, he taught us like this. Cuando Jesús nos enseñó a orar, Él nos enseñó de esta forma. Our Father who art in heaven. Padre nuestro que estás en el cielo. I'm supposed to pray to the Father Supuestamente tengo que orarle al Padre. in the name of Jesus, En el nombre de in the Jesús. character of Jesus. En el carácter de Jesús. There's power in the name of Hay Jesus. poder en el nombre de Jesús. So he said, let's just thank the Lord for Vamos that. a Thank you, agradecer. Lord. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Lord. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. And this is a great verse to end with. Y ese es un gran versículo para poder finalizar. Very truly I say to you. Ciertamente les aseguro. He doesn't just say truly. Él simplemente no dice les He aseguro. says very truly. Él dice ciertamente les aseguro. My Father will give you whatever you ask in my name. Que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Until now you have not asked for anything in my name. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Ask and you will receive. Pidan y recibirán. The word for receive is the word lambano. La palabra para recibir es la palabra lambano. It en means el griego. ask and you will obtain. Significa que tú vas a pedir y vas a You obtener. will have. Vas a tener. You will hold. Vas a sostener. You will accept. Vas a aceptar. And Y your joy, tu gozo. an exceeding great joy, Un gozo que sobrepasa, excede, will be complete. va a ser completado. You see, when we spend time in prayer, Vemos que cuando pasamos tiempo en oración, and there's two words for prayer y hay dos palabras para la oración, that I'm most aware of in the New Testament. en las cuales yo estoy más consciente en el Nuevo Testamento. The Que las first word conozco. is prosukamai, La primera palabra es prosúcama, and it's a worshipful prayer. y eso significa una oración de adoración. Jesus gave us the example in the Lord's Prayer. Jesús nos dio el ejemplo, It's acknowledging the presence of God. es el reconocer la presencia de It's Dios. acknowledging the power of God, the love of El God. reconocer el poder de Dios, su amor. It's thanking God. Es agradecerle a It's Él. worship. Es alabarlo, Our adorarlo. Father who art in heaven, Padre nuestro que estás en el cielo, hallowed be your name. santificado sea tu nombre. And then the second word is the word desis. Y luego la segunda palabra para oración es la palabra dices. And that word is a request. Esa palabra es una It's solicitud. asking for something Es pedir por algo that we need or someone else needs, que nosotros necesitamos o alguien más necesita. or what we believe God wants to do in the earth. O lo que nosotros creemos que Dios quiere hacer en la tierra. And it's important Y es importante, if we want to have the righteousness si of queremos God, tener la the justicia, peace of God, la paz de and the Dios joy of y el God, gozo de Dios, we've got to spend time with God, tenemos que pasar tiempo con Él, worshiping Him, adorándolo, loving Him, amándolo, listening. escuchándolo también. Sometimes we have to be quiet. Algunas veces tenemos que estar callados así.